Movimiento circular uniforme. Es el movimiento que describe un cuerpo cuando se mueve en una trayectoria circular y lo hace con una velocidad constante. Observen, aquí tengo una parte de un objeto metálico que se hace girar con una velocidad constante. Ese sería un movimiento circular uniforme. Analicemos este objeto, el cual va a estar con una velocidad constante, la cual no va a cambiar, y va a estar describiendo esta trayectoria, una trayectoria circular. Analicemos dos puntos. Imaginemos que pasa de este punto a este otro. Mi punto inicial, mi punto final. Como ya dijimos, esta velocidad no cambia, sería la misma, solo que ya no iría en esta dirección, sino que sería una velocidad en esta otra dirección. Una velocidad se le llama tangencial. Si yo analizara otro punto cualquiera, por ejemplo acá, la velocidad iría en esta otra dirección. Entonces, esta velocidad se le llama velocidad lineal o también tangencial. Y dijimos que es una velocidad constante. Entonces, como el objeto pasa de este punto a este otro, nos daremos cuenta que va a recorrer una cierta distancia, a la cual le vamos a llamar distancia angular. Va a barrer un ángulo. Esta distancia angular generalmente se mide en radianes. Entonces, el desplazamiento angular lo vamos a medir en radianes. Pudiera ser que nos lo dieran en vueltas, revoluciones, ciclos, pero para el análisis nosotros tendremos que hacer ese cambio a radianes. ¿Cómo se hace ese cambio? Muy sencillo. Nosotros sabemos que 2pi radianes, 2pi por radio, equivale a la circunferencia, es decir, a una vuelta. O también, en lugar de vuelta, decía yo, podría ser revolución o también ciclo. Es común encontrar que, digamos, dio tantas vueltas, por ejemplo, 2 vueltas, o se diga en lugar de vueltas, se diga dio 2 revoluciones o 2 ciclos. Entonces, cuando nos den estas unidades, nosotros la cambiaremos a radianes ocupando esta igualdad. Esta distancia que recorrerá, que es una distancia angular, lo hará en un cierto tiempo, en un cierto intervalo de tiempo. Y como es un movimiento circular uniforme, podremos decir que la velocidad angular, la velocidad de giro, la velocidad angular, será igual al desplazamiento angular sobre el tiempo. O sea, el desplazamiento que gire entre el tiempo que necesita para hacerlo. Por lo que esta velocidad angular se podrá calcular en radianes sobre segundo. Esas serán sus unidades, radianes sobre segundo, y es la velocidad con la cual va a estar girando de forma angular. Esta velocidad y esta velocidad están relacionadas, pero eso ahorita lo analizamos. Habíamos visto que esta velocidad, la velocidad lineal, es constante para este movimiento porque es uniforme, no varía. El objeto se mantiene girando así uniformemente, pero sí existe un cambio en esta velocidad, que es la dirección. Es constante, pero la dirección cambia, por lo tanto hay una aceleración. Esa aceleración se llama aceleración centrípeta. Algunos otros autores lo manejan como aceleración normal o aceleración radial. Nosotros lo vamos a manejar como aceleración centrípeta. Y está íntimamente relacionada con esta velocidad y con esta distancia que es el radio. La aceleración centrípeta se puede calcular como velocidad lineal o tangencial al cuadrado sobre el radio. Sus unidades estarán dadas en metro sobre segundo al cuadrado. Es una aceleración como la que normalmente se maneja. Entonces, tenemos una velocidad constante, pero como varía su dirección, hay una aceleración centrípeta. Como mencionamos, la velocidad lineal y la velocidad angular están relacionadas. ¿Cómo se relacionan? Muy sencillo. Lo lineal, en este caso la velocidad lineal o tangencial, es igual a lo angular por el radio. Lo lineal igual a lo angular por el radio. Entonces, fíjense bien.
nosotros podemos hacer aquí un arreglo. La aceleración centrípeta, que dijimos que era v cuadrada sobre r, la podemos cambiar, en lugar de v cuadrada, colocar lo que vale la v, que es omega r, al cuadrado. Si nosotros elevamos al cuadrado esa parte, me quedaría omega cuadrada r cuadrada sobre el radio. Simplificando, podemos llegar a que la aceleración centrípeta también se puede calcular como omega cuadrada por r. La velocidad angular se maneja con la letra omega, que es parecido a la w, solo que es un poco más curva la letra. El movimiento circular uniforme es un movimiento periódico, porque constantemente se repite. Significa que existe un periodo, que lo vamos a representar con la letra t, y que no será más que el tiempo, es un tiempo que tarda en dar una vuelta. Pero también existirá una frecuencia, que no es más que el número de vueltas, el número de ciclos, se acostumbra a poner ciclos, el número de ciclos que da el objeto en un segundo. Ambos son recíprocos, son inversos, es decir, el periodo es el inverso de la frecuencia, o, visto desde el otro punto, la frecuencia es el inverso del periodo. El periodo, al ser tiempo, se medirá en segundos. La frecuencia, como es su inverso, se mide en hertz. Pero no es la única manera de medir la frecuencia, sino que también se mide en 1 sobre segundo, pero no es la única manera de medirlo. También se puede poner segundo a la menos 1, simplemente así. Segundo a la menos 1, ciclos sobre segundo, revoluciones sobre segundo, vueltas sobre segundo. Pero cuando nosotros encontremos alguna unidad así, ciclo sobre segundo, segundo a la menos 1 o 1 sobre segundo, todos estos los vamos a cambiar a hertz, porque esa es la unidad que se emplea regularmente para la frecuencia. Bueno, fíjense que la frecuencia y la velocidad angular prácticamente son lo mismo, solo que están medidas en diferente unidad. La velocidad angular se mide en radianes sobre segundo, mientras que la frecuencia, ya habíamos visto que son hertz, que equivale a ciclos sobre segundo. Entonces prácticamente son lo mismo, pero están medidas en diferente unidad. Por lo que, si yo quiero calcular la velocidad angular a partir de la frecuencia, lo único que hacemos es hacer una conversión, es decir, multiplicar por 2pi. 2pi por f. Así, de esa manera podríamos calcular la velocidad angular a partir de la frecuencia. Es más, utilizando esta fórmula podemos decir que la velocidad angular también se puede calcular como 2pi sobre periodo. Y nuevamente encontraríamos que sus unidades serían radianes sobre segundo. Es decir, solamente se hace una conversión de ciclos sobre segundo a radianes sobre segundo. También es común encontrar en los problemas que nos den revoluciones por minuto, RPMs, y muchas veces no sabemos dónde ubicarlos, si en la velocidad angular o en la frecuencia. Pues es indistinto, puede ser utilizado para la velocidad angular o puede ser utilizado para la frecuencia. Eso sí, una vez que tengamos este dato, habrá que hacer la conversión a radianes sobre segundo si lo queremos utilizar como velocidad angular, o a ciclos sobre segundo o hertz si lo queremos utilizar como frecuencia. Entonces, repito, si a nosotros nos dan el dato en revoluciones por minuto, podemos ocuparlo para cualquiera de los dos, pero con una conversión. Recapitulando, antes de hacer ejemplos,
dijimos que la velocidad se mantiene constante. Entonces, la velocidad angular también será constante y se calcula el desplazamiento angular sobre el tiempo. Existe una aceleración centrípeta debido a que la velocidad cambia de dirección y esa se calcula velocidad al cuadrado sobre radio o omega cuadrada por radio. También dijimos que existe un periodo y una frecuencia que son inversos, son recíprocos, que este mide el número de vueltas o ciclos que da en un segundo y este mide el tiempo que tarda en dar una sola vuelta o un solo ciclo. También mencionamos que omega y f prácticamente son lo mismo pero en diferente unidad, entonces hay que hacer alguna conversión. Al agregar el 2pi es como podemos hacer esa conversión de ciclo sobre segundo a radianes sobre segundo. Y también podemos agregar que en lugar de frecuencia podemos colocar periodo para poder calcular velocidad angular. Recordar también que dijimos que la velocidad lineal se puede calcular multiplicando la velocidad angular, omega, por el radio. Lo lineal es igual a lo angular por el radio. También, si esto fuera una llanta de bicicleta, una llanta de un automóvil, pues la llanta estaría girando con una cierta velocidad angular, pero el auto o la bici, dependiendo del ejemplo, se movería con una cierta velocidad lineal y también estaría recorriendo una cierta distancia lineal, mientras que la llanta estaría girando y describiendo una cierta distancia angular. Pues también existe una relación entre la distancia angular y la distancia lineal. Lo lineal, ese que es desplazamiento, será igual a lo angular por el radio. Entonces, prácticamente todo esto nos resume el movimiento circular uniforme. Hagamos un ejemplo. Tenemos un objeto que se mueve con un movimiento circular uniforme y lo hace de la siguiente manera. Su frecuencia son 3 Hz, es decir, da 3 vueltas en un segundo. Me piden calcular el periodo, como inciso A, su velocidad angular, como inciso B, su velocidad lineal o tangencial, como inciso C, su aceleración centrípeta y por último, me piden calcular el desplazamiento para un tiempo de 12 segundos. Aclarar que este tiempo no es igual al periodo. Este es el tiempo que tarda en dar una sola vuelta. Bien, pues comencemos calculando el periodo. Noten que ya tengo anotadas todas nuestras fórmulas. Como tengo frecuencia, pues yo puedo calcular el periodo. Habíamos dicho que si despejábamos de ahí, periodo era igual a 1 sobre frecuencia. Entonces, el periodo para mi inciso A, que es este, será igual a 1 sobre 3 Hz. Si hacemos esa división, 1 sobre 3, 0.333, como es tiempo, segundos. Y así de sencillo podemos calcular el periodo. También me piden calcular la velocidad angular. Si ustedes observan, la velocidad angular es igual a 2pi por frecuencia, que en este caso son 3 Hz. Si hacemos esa multiplicación, obtenemos que la velocidad angular es igual a 18.849, lo podemos redondear a 85 radianes sobre segundo. Igual, así de sencillo, hemos calculado la velocidad angular. Vean qué fácil es. Con un dato nosotros rápido podemos encontrar los demás. Bien, vamos con la velocidad lineal. La velocidad lineal la calcularemos pues de esta manera, porque ya tengo la velocidad angular. Entonces la velocidad lineal será la multiplicación de la velocidad angular, 18.85 radianes sobre segundo, por el radio, que en este ejemplo me dicen que el radio es de 0.8 metros. Me lo pudieron haber dado
no sé, en centímetros y hacer la conversión. 0.8 metros. Entonces la velocidad lineal me daría entonces un valor de 15.08 metros sobre segundo. Ustedes me preguntarían, o se preguntarían, ¿y qué le pasó al radián? Pues el radián desaparece al multiplicar por el radio. Simplemente se va. El radián es como una unidad adimensional. Aparece, desaparece en este tipo de movimientos. Por eso es aconsejable aprenderse en qué se mide cada uno de los elementos. Por ejemplo, el periodo, pues en segundos. Velocidad angular en radianes sobre segundo. Velocidad lineal, metros sobre segundo. Es recomendable mejor aprenderse las unidades que estarlas analizando, debido a que el radián no es una unidad propiamente. Bien, pues ya calculamos frecuencia, periodo, velocidad angular, velocidad lineal. Vamos a calcular la aceleración centrípeta. Tenemos dos opciones: b cuadrada sobre r, o también puede ser omega cuadrada de r, cualquiera de las dos. Pienso yo que es más sencillo la segunda, omega cuadrada, 18.85 radianes sobre segundo al cuadrado por el radio, que es 0.8 metros. Bien, pues hagamos la operación. Primero elevemos al cuadrado. Obtenemos un resultado de 284.258 metros sobre segundo al cuadrado. El radián pues se va. Bien, con esto hemos calculado la primera parte del problema, en donde todos los datos están relacionados entre sí. Esa es la ventaja de este método, que todos los datos se relacionan entre sí y es muy fácil encontrar, a partir de un dato, encontrar todos los demás. Ahora, en la segunda parte del problema, pues me piden calcular una cierta distancia para otro tiempo, ya no para este del periodo, sino para 12 segundos. Pero recordaremos que esta velocidad, como es un movimiento uniforme, no cambia, por lo que la podemos ocupar como un dato extra para nuestro problema. Entonces, nosotros sabemos que la velocidad angular es igual al desplazamiento angular sobre el tiempo. Si me están dando tiempo y conozco la velocidad angular, puedo despejar mi desplazamiento. Entonces, el desplazamiento angular será igual a la velocidad angular por el tiempo. Pues simplemente sustituyamos. Me quedarán 18.85 radianes sobre segundo, que multiplica a 12 segundos. Entonces, para este caso, el desplazamiento angular será de 226.2 radianes. Aquí los segundos se eliminan y simplemente nos quedarán radianes. Ahora, pudiera darse el caso en el que, en lugar de pedirme el desplazamiento angular simplemente en radianes, me pidieran calcular, que les dijera yo cuántas vueltas da en 12 segundos. Bueno, entonces lo único que hay que hacer es convertir estos radianes a vueltas, utilizando lo que en un inicio les mencionaba. Utilizando esta igualdad, que 2pi radianes equivale a una vuelta. Entonces, fíjense bien, yo quiero convertir 226.2 radianes a vueltas. Quiero saber el número de vueltas que dio. Entonces, radián debe colocarse en la parte de abajo para que sea eliminado, y en la parte de arriba, vuelta. Dice aquí 2pi radianes, 2pi se coloca abajo, 2pi radianes igual a una vuelta. Se cancelan radianes, y entonces, haciendo esta multiplicación, obtendríamos
que nuestro objeto estaría dando 36 vueltas. Entonces, podríamos decir que este desplazamiento angular también es igual a 36 vueltas. Vueltas, ciclos o revoluciones. Y bueno, pues esto es básicamente son básicamente las características del movimiento circular uniforme, sus fórmulas, y pues un ejemplo sencillo. Noten que a partir de un solo dato podemos encontrar todos los demás. Me pudieron haber dado periodo en lugar de frecuencia, pero a partir de él pude haber calculado la frecuencia y todo lo demás. Me pudieron haber dado este dato, a partir de él encontrar las demás incógnitas que me pidieron. Hasta la próxima.